65 Yumal Terrace, Washington Heights, Manhattan, New York. Una de las casas más antiguas de Manhattan, esta elegante mansión fue construida por el coronel del ejército británico Roger Morris y su mujer Mary Phillips Morris en 1765, vivió aquí durante 10 años. Sirvió como cuartel militar para ambos bandos en la Guerra de la Independencia. George Washington se refugió aquí después de la derrota de la Batalla de Brooklyn en 1776. Después de la guerra la mansión cambió de manos varias veces, llegando a convertirse en una taberna llamada Calumet Hall. En 1810, la casa fue comprada por el comerciante francés Stephen Yumal y su esposa Eliza. En París, Eliza Bowen Yumal, era recibida con dignidad por Napoleón y Josefina Bonaparte. Sin embargo, en Nueva York era rechazada por la alta sociedad porque se rumoreaba que había trabajado de prostituta en el burdel que regentaba su madre. Cuando Stephen Yumal murió en 1832, se desataron más rumores sobre la viuda, sobre cómo había muerto el marido y sobre la casa. Hasta un medium afirmó por aquella época que Eliza había enterrado vivo a su marido. Algunos decían que había muerto por neumonía, que había tenido un accidente de carruaje, otros que se había caído en una horquilla y que su mujer le había quitado los vendajes de las heridas y lo dejó desangrarse. Pasaron pocos meses después del fallecimiento de su marido hasta que se casara con Aaron Burr, ex vicepresidente de Estados Unidos, que por entonces tenía 77 años, para morir 3 años después. Jamás quiso abandonar la casa ya que decía que el espíritu de su difunto marido se encontraba en ella. Eliza Burr se convirtió en una viuda rica, que tenía que vivir recluida en su casa ante el rechazo de la gente. Con el tiempo, cayó en la demencia. Se dice que se la podía ver corriendo por los pasillos de la casa, desmelenada y llevando siempre ropa sucia. Allí vivió hasta su muerte en 1865, a la edad de 91 años. En 1904 el Ayuntamiento de New York compró la casa a los propietarios en ese momento, los Early la convirtió en un museo. Desde la década de 1960, ha habido rumores acerca de actividad paranormal en la mansión. Desde ruidos, pasando por un reloj parlante, la figura de un soldado vagando por los pasillos o pinturas que se mueven. La presencia de los fantasmas se ven principalmente en el segundo, tercer piso y balcón. Un grupo de estudiantes que visitaban la casa durante una visita escolar, comenzaron a armar escándalo y se les apareció el fantasma de Eliza Yumal en el balcón pidiendo silencio. Desde ese momento ha habido avistamientos casi continuos. Visitantes han sentido la presencia del enojado primer marido Stephen y su segundo marido Aaron Burr. La aparición de una joven sirvienta, con mucho dolor, se la ha visto en la planta superior. Ella había saltado por la ventana después de descubrirse su relación con un miembro de la familia. Un profesor se desmayó del susto cuando se enfrentó a un soldado revolucionario que había salido de una pintura. Este soldado fue visto en otras ocasiones. Otro profesor tuvo un ataque al corazón después de ver una aparición. Dicen que el espíritu de Alexander Hamilton transita por aquí, huyendo de su cobarde asesino Aaron Burr.